Cuando Ilgaz vio a Atilla en la casa de Meltem, empezó a sospechar. El comportamiento de Atila y la herida que sufrió comenzaron a aclarar el verdadero rostro de los acontecimientos en la mente de Ilgaz. La posibilidad de que Atila pudiera ser el verdadero culpable era cada vez más fuerte. Durante el viaje en auto, cuando Ceylin se preguntó cómo Ilgaz resolvió este caso, Ilgaz comenzó a contar sus experiencias pasadas y el proceso de resolución de los eventos. Con la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, dijo Ilgaz, he tenido cuidado de no ignorar los detalles de un caso. Primero, sospeché de la declaración de Meltem y del comportamiento de la familia. Luego, noté la herida en Atilla y pensé que podría estar relacionado con el incidente. A medida que profundizamos en la investigación, surgieron varias pistas y testimonios. Al reunir cada pieza, traté de encontrar la verdadera cara del incidente. Ceylin escuchó atentamente lo que decía Ilgaz y apreció su actuación profesional. Ceylin decidió enviar un mensaje a Yekta para proteger a Atilla. Ceylin rápidamente tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Yekta. Yekta, llámame inmediatamente. Ilgaz se dio cuenta de que Atilla era el verdadero culpable. Necesitamos advertir a la familia de Atilla. Es urgente. Ceylin estaba lleno de confianza en que Yekta tomaría medidas rápidamente después de enviar el mensaje. Era importante advertir a la familia de Atila para protegerlos de posibles peligros. Era importante saber que cuando Ilgaz descubrió la verdad, la familia de Atila también estaba en peligro. Merdan descubrió dónde estaba escondido el dinero después de visitar a Kadir en prisión. Inmediatamente después, se propusieron encontrar el dinero escondido de Kadir, llevándose a Osman con él. Sin embargo, Osman esperaba que Kadir pudiera volver a su antigua vida después de encontrar el dinero. Pero la verdad pronto le llegó. En el camino, Merdan le reveló silenciosamente la verdad a Osman. Cuando encontremos estos fondos, los gastaré en las familias de las niñas desaparecidas y victimizadas. Estos fondos se utilizarán para ayudar a las personas que sufrieron debido a los errores de Kadir en el pasado. Osman al principio se quedó asombrado. Pero luego apreció la intención y la acción de Merdan. Su paso no solo compensó los errores del pasado, sino que también creó una oportunidad para aliviar el sufrimiento de los demás. Cuando Ilgaz tomó una decisión radical y dijo que quería participar en el expediente de Atila, la reacción de Ceylin fue inesperada. Ceylin no quería que castigaran a Atila. Mientras Ilgaz respaldaba su decisión, Ceylin pensó que Atilla también era un humano y tal vez había aprendido de los errores de su pasado. Sostuvo que se le debería dar una segunda oportunidad y que sería mejor rehabilitarlo que castigarlo. Sin embargo, Ilgaz consideró que se debe garantizar la justicia y castigar a los criminales. La discusión se estaba calentando y las emociones se expresaban en voz alta. Ambos bandos defendieron sus propias verdades, pero tuvieron dificultades para comprender el punto de vista del otro. Este conflicto entre ambos sacudió seriamente su relación. Defne estaba atravesando una grave crisis mental tras la muerte de su padre. Una noche vio a su padre en sueños. Cuando despertó de su sueño, escuchó voces que venían del interior. Inmediatamente pensó que había venido su padre, pero se dio cuenta de que había entrado su hermano Nar. Nar entró silenciosamente en su habitación y tomó el resto de su ropa. Entre las miradas de Defne, había una expresión preocupada y amorosa en el rostro de su hermano. Defne se sintió agradecida por su apoyo durante este momento difícil. Nar volvió a salir de la casa después de quitarse la ropa y asegurarse de que apoyaba a Defne. Defne sintió sinceramente el apoyo que le brindaba su hermano. Esto tuvo un significado importante para él porque con el apoyo de su familia sería más fácil superar este difícil proceso. El nuevo cargo del jefe Kubilay en el departamento de policía desencadenó una serie de cambios y procesos de adaptación. Como era nuevo, el jefe de Kubilay quería observar a todos en primer lugar. En consecuencia, comenzó a monitorear cuidadosamente el desempeño, la actitud y el estilo de trabajo del personal del departamento de policía. Sin embargo, la primera persona que llamó la atención de Kubilay fue Eren, el comisionado. Algunas de las actitudes, decisiones o enfoque de operación de Eren llamaron la atención del jefe Kubilay y comenzó a observarlo más de cerca. Eren, el comisionado, comenzó a sentirse atrapado ante los ojos de Kubilay, el jefe. Si bien la atención de Kubilay podría haber sido una fuente de presión para él, también podría haber sido una fuente diferente de motivación.
Eren intentaba hacer su trabajo con más cuidado y comportarse de acuerdo con las expectativas de su superior. El fiscal jefe Ertuğrul era conocido por ser un personaje meticuloso y devoto. Sus principios de trabajo eran ligeramente diferentes a los de otros fiscales y concedía gran importancia a hacer las cosas de forma correcta y completa. Por ello, fue muy cuidadoso al revisar los expedientes del caso y examinar detenidamente los pasos a seguir. Ilgaz quería ponerse en contacto con el fiscal jefe Ertuğrul y obtener el expediente del caso. Pero sabía que no era una tarea fácil. Dado que Ertuğrul es una persona meticulosa y detallista, fue necesario adoptar un enfoque correcto y convincente para obtener el expediente. Mientras Ceylin se ocupa del caso del niño desaparecido, tiene que ir a la comisaría. En la comisaría, se encuentra inesperadamente con su exnovio Fırat. Fırat es el comisionado que ayudará a Ceylin en el caso del niño desaparecido. Este encuentro inesperado también afecta emocionalmente a Ceylin. Cuando él y Fırat van a la casa del niño desaparecido, las acciones indiferentes de Fırat atraen la atención de Ilgaz. Ilgaz nota la actitud poco profesional de Fırat y está preocupado por esta actitud, que es incompatible con la gravedad del caso del niño desaparecido. Mientras espera a un cliente frente al aeropuerto, Osman se encuentra inesperadamente con su exnovia Zumrüt. A Osman le sorprende que, en comparación con antes, Zumrüt sea extremadamente rica. Zumrüt explica que se casó con un hombre anciano y muy rico y que tras la muerte de su marido heredó toda la herencia. Esta noticia desencadena muchos pensamientos y planes en la mente de Osman. Piensa que tiene la oportunidad de volver a ser rico y sueña con ser parte de esa riqueza ganando nuevamente la esmeralda. Sin embargo, esta vez su plan no solo se limita a recuperar a Zumrüt, sino también a lograr que ella se vuelva a enamorar de él y así hacerse con la herencia. Osman decide hacer todo lo posible para revivir viejos recuerdos románticos e impresionar a Zumrüt. Hace un esfuerzo por pasar tiempo con ella, ganarse su confianza y reavivar sus sentimientos por ella. Pero esta vez hay algún tipo de manipulación e interés propio en su plan. Al leer el diario escrito por el niño, Fırat se enteró de que el padre del niño se había hecho un lugar secreto en el sótano y dormía allí porque estaba enojado con él. Fırat, que fue tras el diario, encontró al niño desaparecido.